Y llegamos al fin también de nuestra serie Buenas Noticias para la Familia. Y este fin de semana nos corresponde a Javier y a mí desarrollar y compartir el tema relacionado con el valor de la integridad en nuestra vida. Sin lugar a dudas, este es un gran desafío para cualquier persona, incluyéndonos a nosotros, que nos correspondió desarrollar este tema que vamos a compartir. Así que confiamos en que Dios nos va a animar, que Dios nos va a ayudar a ser mejores personas, mejores familias, mejores creyentes. Gracias, Cinti. Y de verdad que es un honor poder compartir juntos la palabra de Dios y esperamos que sea de mucha bendición para usted y para todas las personas que se han conectado. Y para iniciar, nosotros queremos animarlo a que hoy pueda usted tomar nota y también orar por aquellas personas que están cerca de usted. Vivir en integridad puede marcar la diferencia en la vida de una persona, un hogar y también un país. Leamos juntos el versículo 2 del Salmo 101, escrito por David, llamado Promesas de vivir rectamente. Dice así: quiero triunfar en el camino de la perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme con integridad, quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Si reflexionamos sobre la última parte de este versículo 2, vemos un gran desafío para usted y para mí. Pues David le dice a Dios: quiero, anhelo, deseo con todo mi corazón conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, lo pone así: viviré con integridad en mi propio hogar. David no estaba diciendo que andaría con integridad en el templo o en la iglesia si fuéramos hoy día. Pues eso es muy fácil, porque acá en la iglesia o cuando nos congregamos, pues nos mostramos la mejor cara y cuidado si no más bien hasta parecemos querubines, porque tratamos de comportarnos de la manera más especial de la cual se espera de nosotros. David le estaba prometiendo a Dios, oiga usted, que andaría en integridad en su casa, con su familia, porque sabía que esa es ahí, en la intimidad, más que nadie, él sabía que es donde podemos fallar. Y ese debe ser el reto de cada uno de nosotros. Escuche bien, nuestra integridad puede bendecir o lastimar a quienes nosotros más amamos. Muchas veces lo hemos hecho. Hemos lastimado a la persona más cercana o a quienes más nos aman. Hoy en día, uno de los mayores problemas que nosotros vemos comúnmente es el tema de la corrupción. Hasta existe la famosa organización Transparencia Internacional que rankea de los países más corruptos a los menos corruptos. Nos quejamos de la corrupción en distintos sectores, pero ¿qué de lo que está pasando en nuestra propia vida? Es muy fácil ver para afuera quién no es íntegro, quién metió la pata, quién no lo hizo correcto, pero en nuestra propia casa es a veces esas pequeñas mentiras blancas que llamamos inofensivas. Dígale que no estoy, me voy a hacer el enfermo y voy a reportar con incapacidad para no ir a trabajar. Por favor, sin factura. Lamentablemente vemos normal la mentira y desde nuestros hijos empiezan a aprender que podemos mentir y que no pasa nada. Vivimos un mundo donde el fin justifica los medios y acuñamos muchas veces el famoso refrán de por sí. Todo el mundo lo hace. Es decir, mentir es como un deporte nacional, ya sea para obtener un beneficio económico o también, cuidado si no últimamente, para que me pongan la vacuna.
quebrantamos las restricciones vehiculares, hacemos fiestas, rompemos los círculos que nos pide el Ministerio de Salud. Solo el mes pasado, escuche bien, se hicieron 350 multas en un fin de semana tras la reactivación de la restricción vehicular sanitaria. Y la lista podría ser muy, muy larga. Pero es que la integridad brilla por su ausencia, no solo en la sociedad, sino muchas veces en nuestra propia vida y en nuestras propias familias. Tenemos que tomar una decisión y por eso queremos mostrarle este video donde usted y yo tal vez nos hemos encontrado en situaciones similares. Preste atención. Falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No vamos a hacer las cosas como se debe. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14 y te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer tus papeles con 3 copias. Una de ellas tiene que venir certificada por oficialía de partes. Ahí junto al informe. Después pasas conmigo y ya te pongo el sello definitivo. Hay que hacerlo como se debe. Perfecto. Pasa a la ventanilla 14. ¿Es todo? ¿Eso es todo? Sí, es todo. ¿Cuántos de nosotros los hemos encontrado en situaciones similares a esta? ¿Y cuál ha sido nuestra decisión? ¿Ser o no íntegros? ¿Y cuántas veces hemos cedido a situaciones similares? Incluso hemos llegado a un punto donde nos sorprendemos cuando alguien actúa correctamente. Recuerdo hace muchos años cuando estaba viajando fuera del país y me di cuenta, estando en el otro país, que había olvidado mi computadora en el escáner de la seguridad. Para mi sorpresa, mayormente fue cuando me llamaron y me dijeron que habían llamado a la oficina y que un empleado de la seguridad había reportado la computadora perdida. Nos sorprende muchas veces cuando encontramos a alguien que es realmente honesto. Y es que si queremos vivir una vida que agrade a Dios y tener familias sólidas como cristianos, la integridad debe estar presente en nuestras familias. ¿Qué les parece si nos acompañan en oración para iniciar este tema tan importante? Señor, te damos gracias por la oportunidad, Señor, una vez más, como tu iglesia, de reunirnos este fin de semana. A la luz de tu palabra, Señor, que siempre nos confronta, que siempre es rica, Señor, porque quieres sacar lo mejor de nosotros. Así que te pedimos en este momento, Señor, que a través de tu palabra y de este tema tan importante, Señor, tú hables a nuestros corazones, que podamos salir renovados, Señor, con una mente renovada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, para empezar, ¿qué es integridad? Es una gran pregunta, pero antes de entrarle a responder esta pregunta, vamos a decirnos o a investigar lo que no es integridad. Integridad no es perfección, porque ni usted, ni yo y ninguno de nosotros es perfecto. Nadie es perfecto. Vivir en integridad no quiere decir que nunca nos vamos a equivocar, porque siempre estamos metiendo la pata, siempre estamos equivocándonos. Tampoco significa reputación, porque la reputación es lo que otros piensan de nosotros mismos. Integridad, entonces, no es algo que nosotros tenemos, es más bien lo que nosotros somos e inevitablemente se demuestra en lo que nosotros hacemos y en lo que decimos. El diccionario define la palabra integridad como un estado sin fisuras, sin divisiones. Integridad viene de la palabra griega ínteger, que significa o que está relacionado con algo entero, significa unidad, uno solo, tener todas las partes de la vida integradas. Y me gusta cómo lo explica Rick Warren en su libro 8 decisiones sanadoras, que él dice que muchos de nosotros tenemos nuestra vida o vemos nuestra vida la vemos como por partes. Entonces, pensamos que tenemos nuestra vida, un área que es el área laboral, podríamos decir,
es nuestra área profesional, pero no solamente somos un área profesional, también tenemos nuestra vida familiar. Y entonces esta es otra área de nuestra vida muy importante. Pero no solamente somos trabajo y familia, sino que también tenemos una vida social activa. Nos relacionamos con otras personas en el trabajo, con grupos de amigos y bueno, por supuesto, nuestra vida espiritual no puede quedar por fuera. Tenemos una vida espiritual la cual tenemos que cuidar y tenemos algo súper secreto. Nadie le gusta hablar de esto, nuestra vida privada. Tenemos una vida privada. ¿Y qué pasa con todo esto? Lo que pasa es que vemos nuestra vida fragmentada. Y lo que pasa a veces es que un área se contrapone con otra. Entonces, de repente, nuestra vida profesional se contrapone con nuestra vida espiritual. Y la sacamos de aquí. Cuando estamos en el trabajo, no hablamos de nuestra fe, no hablamos de nuestras creencias, tal vez por temor, tal vez porque no queremos ofender a otra persona. Entonces la mantenemos fuera mientras nosotros estamos aquí en nuestra vida laboral o de trabajo. Otro ejemplo, cuando tenemos nuestra vida familiar, entramos a la casa, entramos por la puerta de nuestra casa y entrando nomás por la puerta de nuestra casa, sacamos de allí nuestra vida privada. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestra familia se entere los sitios que hemos estado visitando, las conversaciones tal vez que hemos estado teniendo, y entonces queremos dejar nuestra vida privada en secreto. Y así sucesivamente, tal vez nuestra vida social. Cuando ahora que estamos en esta pandemia han salido los grupos de cleteros, grupos de caminatas, o muchas actividades de repente con amistades, pero esta vida social, ahí somos una persona. Esto está desligado tal vez muchas veces de nuestra vida espiritual. Dejamos por fuera nuestra creencia, dejamos por fuera nuestra fe. Aquí hablamos y nos comportamos de una manera y aquí de otra. Pero bueno, esto no es lo que Dios quiere. Esto no es lo que Dios espera de nosotros. Realmente cuando nosotros decidimos poner a Jesús como el estándar de nuestra vida, entonces el desafío que tenemos es tener coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de una sola pieza. ¿Y eso qué significa? Eso significa que nuestro comportamiento debe responder a nuestra fe, que lo que nosotros mostramos hacia afuera sea realmente una verdad que refleja lo que hay adentro de nosotros, que nuestra vida privada sea coherente con nuestra vida pública. Y fíjense que la integridad es un tema súper importante en la Biblia. Solo en el libro de Proverbios la palabra integridad se menciona 21 veces, porque Dios es íntegro y Él quiere formar ese carácter en cada uno de nosotros. Y después de esta ilustración de Cintia, todas las áreas en las que nosotros tenemos que involucrar a Jesús para vivir una vida íntegra, tenemos que respondernos también la otra pregunta: ¿cuál es el precio de nuestra integridad? ¿Sabía usted que nuestras acciones le ponen un precio a nuestra integridad? Stephen Covey, por ejemplo, dice que la integridad es el valor que asignamos o que nos asignamos a nosotros mismos. Tu integridad, mi integridad, nuestra integridad tienen un precio. Por ejemplo, ponemos precio a nuestra integridad financiera cuando hacemos trampa en un examen simplemente para pasar el curso y no tener que volver a hacer ese gasto. Nuestra integridad tal vez ahí vale 60,000 colones o lo que valga el curso. Devaluamos nuestra integridad por 12,000 o 15,000 colones cuando robamos internet del vecino o el cable del vecino. Devaluamos también nuestra integridad y la comprometemos o la comprometimos por unos 2,000, 3,000 colones cuando nuestros niños estaban más pequeños y simplemente para obtener la tarifa infantil decimos que nuestros niños son menores de edad. Incluso podemos rebajar nuestra integridad al precio de lo que puede costar el IVA
el pago de los impuestos cuando decimos sin factura por favor o no damos esa factura para evitar ese pago al fisco. Cuando damos soborno para evitar una multa o para no pagar impuestos, para obtener un buen negocio o un beneficio de forma ilegal. Ahí estamos poniéndole un precio a nuestra integridad. Judas, el discípulo de Jesús, le puso precio a su integridad por 30 monedas de plata. Nosotros también debemos decidir, debemos pensar y debemos reflexionar cuánto o cuántas veces hemos nosotros negociado nuestra integridad por unos colones más. En mi adolescencia, por ejemplo, y fue muy simpático porque no solo a mí, sino también le pasó a Cintia. No sé cuántos de ustedes lo hicieron, pero en el cole, con el grupo de amiguillos que teníamos en el barrio, salíamos a correr en las mañanas y el deporte de nosotros, después de hacer ejercicio, era ir a tomar el bollo de pan que dejaban en algunas casas. Usted recordará que antes se repartía el pan y se dejaba en los portones. Pues nosotros, el grupo de amigos, vendíamos nuestra integridad por un bollo de pan de tal vez 500 colones. ¿Cuánto vale nuestra integridad? Si Dios nos mostrara un cuadro, un estado de cuenta de todas las veces que hemos negociado nuestra integridad por temas financieros, tal vez nos sorprenderíamos. Nuestras acciones día a día le ponen precio a nuestra integridad. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres íntegros, mujeres íntegras y también de aquellos que negociaron su integridad por un plato de lentejas o tal vez por tener una posición o por mayor riqueza. Pero vamos a ver el ejemplo de un hombre, José, el príncipe de Egipto, que no negoció su integridad. La tercera pregunta que tenemos entonces a partir de la vida de José es ¿cómo vivir en integridad? Recordemos, José es un modelo de integridad. José es un hombre que vivió su vida sin nada que esconder. Recordemos que él era el hijo amado de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia que le tenían. Recordemos que José tenía una relación íntima con Dios, que Dios le hablaba en sueños. Luego llegó a Egipto como un esclavo, llegó a la casa de un hombre llamado Potifar, era un hombre realmente prominente, un alto funcionario del faraón. Y en Génesis, el capítulo 39, en los primeros versículos, nos dice que el Señor estaba con José y que lo hacía prosperar. Además dice que era un hombre apuesto y que ahora estaba a cargo de toda la casa del señor Potifar. Y es a partir del verso 7 hasta el versículo 16 donde se narra esta pesadilla, la pesadilla que tuvo que vivir José, y ahí tuvo que hacerle frente a cómo defender su integridad. Y quiero que veamos este extracto de la Biblia por medio de este video. ¿Me mandó llamar, amo? Sí, José, siéntate. José, estoy maravillado de tu habilidad. Yo necesito tus talentos y la bendición de Dios en mis trabajos. Por lo tanto, te nombro mayordomo de todas mis posesiones. José, tú has estado conmigo ya varios años. Has progresado de muchacho de los mandados hasta ser el mayordomo de toda mi casa. Todo lo que tengo está en tus manos. No me preocupo más que de comer. Gracias, amo. Dios me ha bendecido. Y Potifar dejó a su cargo todo lo que tenía. Y José era bien parecido y causaba buena impresión. 35, 40, 41, 42, 43... ¿Quién es? Soy yo, José. Pase, señora Potifar. Hola, José. No. Quédate sentado y sigue trabajando. No quiero interrumpirte. Te hablaré mientras trabajas. ¿Qué estás haciendo, José? Poniendo en orden una de las cuentas. Tú eres muy listo, José. Mi esposo realmente aprecia el trabajo que has hecho todos estos años. Lo has hecho rico. Gracias, señora. Y yo también aprecio todo lo que has hecho, José. He tratado de hacerlo mejor, ama.
Tú ya no eres más uno de los esclavos, José. Tú eres uno de la familia. Me siento honrado, señora. José, no puedes dejar por un momento esa tarea. Necesito a alguien con quien hablar, alguien que me comprenda, y tú eres tan comprensivo. Gracias, señora. Fíjate un poco en mí, José. Soy joven, bella. ¿No te parece que soy hermosa, José? Mi ama es muy bondadosa y encantadora. Gracias, José. Si no tiene inconveniente, señora, mejor será que vaya a ver si están atendiendo como es debido a los nuevos caballos. José, ven aquí. Vuelve. ¿Sí, ama? Siéntate, José. Así es mejor. Mi esposo no está, José. Lo sé, ama. José. Bésame, José. ¿Quieres? El capitán Potifar puso su confianza en mí, ama. No puedo traicionar esa confianza. Él no lo sabrá. Nadie lo sabrá, excepto tú y yo. Dios lo sabrá, ama. No puedo pecar contra Dios y contra su esposo. Tú eres un esclavo. Puedo mandarte a la cárcel por desobedecerme. Sí, ama. Y aún puedo hacer que te corten la cabeza. Lo sé, ama. Pero, por otro lado, puedo concederte favores y recompensas si haces lo que deseo. Debo ser fiel a la confianza que colocaron en mí. Por favor, José. Me siento extremadamente solitaria. No puedo, ama. ¿Te atreves a rechazarme? Te voy a mostrar que no vale de nada contrariar a la esposa del capitán Potifar. Será mejor que me vaya. No te podrás librar de mí. Será mejor que salga y vea aquellos caballos. Tengo tu capa, José. ¿Cómo es que José se mantuvo como un hombre íntegro? Queremos compartir 4 principios que permitieron que José mantuviera su integridad y muy importantes para nosotros en este día. En primer lugar, José tuvo dominio propio. José fue tentado en su integridad sexual. ¿Y qué fue lo que hizo? José no accedió a la invitación que le estaba haciendo doña Poti para cometer adulterio. José fue tentado en el área del placer. Tal vez muchos de nosotros hemos estado en alguna situación similar. José echó mano del dominio propio, de la firmeza de carácter. En el verso 8 dice, pero José no quiso saber nada. Seguro que no fue fácil. Doña Poti era una mujer bastante insistente. Dice que lo acosaba todos los días, en todo momento. Y además de eso, probablemente no era feíta, ¿verdad? Pero José no se puso a decirlo, venga, doña Poti, venga, aquí yo la apapacho en el hombro, venga, cuénteme qué es lo que le está pasando. No, eso no fue lo que él hizo. Él fue firme. No solamente habló con la verdad, sino que también él decidió actuar. Él decidió huir y eso le costó después ir a la cárcel. Su reputación ante Potifar y todos definitivamente fue dañada, pero su integridad sexual ante Dios se mantuvo intacta. Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo 1:7, nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y ¿qué más? Dominio propio, o sea, nos ha dado la capacidad para mantenernos firmes. Ay, es que me indujeron, es que fue culpa de fulanito, es que no tenía ninguna salida. Estas son simples excusas a nuestra falta de integridad. Dominio propio. De repente, muchas veces, un simple no será suficiente. En segundo lugar, José tuvo sentido de responsabilidad, nos enseña la Biblia. José fue tentado en su integridad laboral. Él escuchó la invitación que le hacía doña Poti, como decía Cintia, la rechazó porque él era consciente de la responsabilidad que su patrón había puesto en sus manos. Génesis 39, versículo 4, dice que Potifar lo nombró mayordomo de toda su casa y confió la administración de todos sus bienes. Y el versículo 6 dice, Potifar dejó todo
cuando dice todo es todo, a cargo de José. Aún siendo un esclavo, el testimonio, la excelencia de José le había dado gracia ante los ojos de Potifar. Tenía en sus manos la responsabilidad de cuidar y administrar los recursos, los carros, los caballos, su dinero, sus cuentas, sus propiedades, sus empleados. Era toda la responsabilidad en manos de José. Por eso, el sentido de mayordomía que aprendemos de José nos enseña que él no podía también por ese lado traicionar a su amo y mucho menos acceder a la petición de la esposa de Potifar. No cabe duda que José pudo haberse aprovechado de que esta mujer estaba enamorada de él para alcanzar más estatus, para tener más riqueza, incluso para alcanzar la libertad de su esclavitud. Pero él fue leal a Potifar y jamás accedió a tener beneficios propios para no traicionar a su amo. José desde ese momento vivía en carne propia las palabras de Jesús que nos dice en Lucas 16: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. José vivió precisamente estas palabras. Todos sabemos el final de la historia de José. Después de haber pasado todas estas pruebas y haber sido fiel en las pequeñas tareas, en las grandes responsabilidades, poco a poco fue asumiendo hasta llegar a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto. José pagó el precio, no se dio a la integridad, no se dio a la traición. Es un ejemplo claro de cómo él honró a la persona que le había contratado. Y esto nos enseña también Pablo en Corintios cuando nos dice: ahora bien, a los que reciben un encargo, a los que recibimos un encargo, se nos exige que debemos demostrar que somos dignos de confianza. José no negoció sus valores, José se mantuvo ahí. Todos, ustedes y yo, Cintia también, todos hemos tenido experiencias de trabajar con personas traicioneras, chismosas, serruchapisos, pero también hemos sido testigos de trabajar con personas, con jefes honestos, trabajadores, personas ejemplares, algunos creyentes, otros no creyentes, algunos que asisten a la iglesia, y esto inspira. El vivir en integridad marca una diferencia. Una encuesta de Gallup en Estados Unidos reveló que 6 de cada 10 personas en los Estados Unidos opinaron que para tener éxito se podía obtener a costa de lo que sea, incluyendo mentir. 42% también opinó lo mismo, de que si era necesario mentir para alcanzar el éxito, se debía hacer. Si este es el estándar de nuestra sociedad, si esta es la ruta que la sociedad está tomando, si esta es la mentalidad de las personas de hoy en día, nos vamos a ver afectados, no solo nosotros, sino también nuestro país. José era un trabajador leal. No se dio a la tentación ni de la avaricia, ni del poder, ni del orgullo. Él se mantuvo leal en lo poco. Como dijo Hudson Taylor, el famoso misionero a China, el de los pioneros en esa área, las cosas pequeñas lucen pequeñas, pero ser fiel en algo pequeño es una gran cosa. Dios nos llama a vivir con integridad en nuestros trabajos. En tercer lugar, José tenía temor de Dios. José fue tentado en su integridad espiritual. Él estaba al mando de la casa de Potifar, como lo dijo Javier, y en su ausencia nadie tenía más autoridad que José. Sin embargo, entonces no solamente fue su sentido de responsabilidad para con Potifar lo que lo mantuvo a él firme ante la prueba, sino que también él sabía
que había un Dios santo cuyo estándar moral él deseaba honrar. El verso 9, en la segunda parte, él dice la pregunta: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Creo que es una pregunta que a menudo nosotros deberíamos hacernos. El temor reverente a Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes ante la tentación que se puede dar en lo secreto. Como dice C.S. Lewis, integridad es lo que usted es cuando nadie lo está mirando. José decidió vivir en integridad, aunque nadie lo estaba mirando en ese momento, porque no quería fallarle a Dios. Él tenía una relación con Dios. Para vivir en integridad, por ejemplo, la integridad espiritual a veces se ve totalmente desafiada por la falta de la integridad virtual, que está a tan solo un clic de distancia. Se da en lo secreto, el texteo a ocultos, en el baño, en el carro, en el bus, en la oficina, atrapados de repente por nuestros propios deseos, como lo dice Santiago en el capítulo 1 del verso 14, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Pero Dios también está presente en nuestra vida privada. Y si tenemos temor de Dios, tal como lo demostró José, que fue un temor amoroso, entonces podemos mantener nuestra integridad. Algunas de las prácticas que nosotros tenemos en nuestra casa es que nuestros dispositivos electrónicos, las contraseñas, todos las sabemos. Es una manera de protegernos, como dice Daniel Lorman, nos exhorta en su libro Integridad Virtual, a que nosotros debemos navegar en la web y en las redes sociales, pero asegurando que nuestros valores espirituales siempre estén en línea con un antivirus en nuestro corazón. Un antivirus contra la pornografía, contra el coqueteo, contra la infidelidad. Muchas veces el ocio, la mente desocupada, la falta de oración, la falta de relación con Dios, ese alejamiento nos hacen vulnerables en nuestra integridad. Una relación sólida con Dios nos mantiene a nosotros al margen. José lo tenía claro. Su reverencia a Dios lo hizo estar firme. Así que la invitación es que busquemos del Señor, que lo tengamos presente. Y en cuarto lugar, José nos enseña que es necesario ponernos límites. José fue tentado en la integridad de su carácter, como lo hemos venido viendo. En todas las áreas de la vida, nosotros sabemos que existen límites. Están establecidos límites de velocidad, límites para tomar decisiones, pero Dios también ha marcado la cancha de lo que podemos y lo que no podemos, de lo que le decimos sí y lo que le decimos no. Tenemos que aprender a vivir dentro de los límites que Dios establece, y eso José lo tenía muy claro. Nada se le había negado a José, lo hemos estado viendo durante esta charla. Había un límite puesto de antemano, que era su esposa. Había límites que él sabía que no podía traspasar. El versículo 10 dice: por más que ella lo acosaba día tras día, escuche bien, para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. José no traspasó la línea que le había puesto, no solo Potifar, sino que le había puesto Dios. Y esto es una gran lección, porque las decisiones morales deben tomarse antes de que venga la tentación. José lo hizo. El pastor Miguel Núñez dice que llevar una vida de integridad es dar nuestro mejor esfuerzo para vivir agradando a Dios. Dios sabe que vamos a fallar muchas veces, y usted y yo lo sabemos, pero Dios quiere ver que usted y yo, que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para vivir dentro de los límites establecidos que nos permitan vivir en integridad. José sabía qué línea no debía traspasar en su trabajo. José era consciente de qué línea invisible no debía traspasar en su corazón. José tuvo la fortaleza de Dios para ponerse límites en sus relaciones, en el manejo de los recursos,
Para no negociar sus valores en un mundo pagano, José tuvo la fortaleza de Dios para ponerse límites, escuche bien, a la ira, al rencor y al enojo, después de reencontrarse con sus hermanos que lo habían vendido como esclavo cuando era adolescente. José tuvo la fortaleza de Dios para ponerse límites y no dejarse vencer ni por el ego, ni por la vanagloria, ni por la grandeza cuando lo nombraron el segundo hombre más importante de todo el imperio egipcio. En una ocasión estaba con mis hijos en una cafetería, pedimos comida y luego nos trajeron ese postre. Era un chocolate, ¿verdad? Le llaman el volcán, queque por fuera, chocolate por dentro, delicioso. Cuando nos trajeron la cuenta, yo noté a la hora de revisarla, porque siempre hay que revisar las cuentas, que no habían cobrado el postre. Mis hijos me volvieron a ver y me dijeron, y papi, no nos cobraron el postre. Podríamos decir, gloria a Dios, nos bendijeron, ¿no? Pero no, yo llamé a la muchacha y le dije, señorita, no nos están cobrando el postre. Ella se fue y dijo, muchas gracias, y después regresó y dijo, muchas gracias, porque si no, me lo hubieran cobrado a mí. Es que somos llamados a respetar los límites dentro de nosotros, en la calle y en nuestro corazón. Sabemos que no debemos traspasar aquellas áreas en las que Dios sabe que somos también más débiles. Finalmente, una pregunta importante: ¿por qué nos hace bien la integridad? ¿En qué nos ayuda? ¿Qué beneficios tenemos con la integridad? Y es que si nosotros decidiéramos vivir cada día con integridad, lo primero que podríamos disfrutar y de lo que podemos disfrutar es de la paz interior. Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Entonces, no sé si les ha pasado, cuando uno ha metido la pata, ¿verdad? Cuando ha hecho algo equivocado y entonces uno anda, uy, que no me atrapen, uy, que no pase desde que nadie se dé cuenta. Uno anda con temor. Eso no sucede cuando hacemos las cosas correctas, cuando tomamos las buenas decisiones, cuando honramos al Señor. No nos vamos a la cama ahí pensando, uy, que nadie se entere que hice lo correcto. No, claro que no, eso no pasa así. Así que cuando actuamos con integridad, andamos seguros. No hay nada que temer, no hay nada que esconder. El segundo beneficio es que gozamos del respeto, del cariño de otras personas y de una buena reputación. Dice un refrán que nuestra apariencia crea nuestra reputación inicial, pero nuestra integridad la sostiene bajo presión. Como lo dice Proverbios 22:1, vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y la plata, la buena reputación. La integridad de José hizo que se ganara la confianza del señor Potifar y de todas las demás personas. La integridad es un reflejo de Dios. Caminar en integridad honra a Dios. Y no solamente vamos a tener y a ganarnos la buena reputación de Dios, lo que Dios piensa de nosotros, lo que otras personas piensan de nosotros. Lo más importante, vamos a ser testimonio para otras personas que puedan conocer a nuestro Dios verdadero. Es una bendición vivir en integridad. El tercer punto es que cuando vivimos en integridad, estamos creando una protección alrededor de nuestra familia. La integridad es como una muralla que nos protege, es como una vacuna contra la desintegración familiar. Vivir en integridad ayuda a que nosotros vivamos sin nada que lamentar. La integridad es una brújula en nuestras vidas que nos va a orientar directo y preciso a lo que Dios desea para usted y para mí. Gracias a su integridad, escuche bien, José perdonó a sus hermanos, recuperó a su familia que la había perdido por la desintegración, por la falta de integridad de sus hermanos, por años. Es que si bien la falta de integridad de un solo miembro en nuestra casa puede traer desgracia a todo un hogar, también es cierto que por la integridad, por una persona, en una familia, que tal vez sea usted ahí en su casa, que decida vivir con integridad, puede traer bendición a los suyos y la restauración de su casa, como lo dijo José. La integridad trae protección y bendición a nuestras familias. Y en cuarto lugar,
vivir en integridad, nos va a brindar el maravilloso respaldo de Dios. Dice Génesis 39, 23, todo lo que José hacía prosperaba. No era de gratis. La integridad es el fruto de practicar la palabra de Dios, y si usted lo hace, Dios va a hacer el resto. Dios quiere ver que estamos tratando. Dios quiere ver que nos estamos esforzando por vivir en integridad, que nos hemos caído, que nos hemos tropezado, que nos hemos lastimado. Debemos perseverar aunque nos equivoquemos, porque hay una recompensa. Santiago 1:12 dice lo siguiente: dichoso, dichosa el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Quiero dar el ejemplo de doña Luisa. Doña Luisa, esta señora especial, señora bondadosa, jugadora de golf. En una ocasión, estando yo en la casa de ellos, vi un trofeo partido a la mitad y le pregunté a su hijo, a Marito, ¿y ese trofeo partido a la mitad? Dice, es que mi mamá en un torneo de golf femenino, una pelota cayó fuera del límite, nadie lo vio y ella levantó la mano y dijo, cayó fuera. Y eso hizo que mi mamá perdiera el torneo y quedara como subcampeona. Días después, vino alguien a la casa con un trofeo partido a la mitad. La campeona se le acercó y le dijo, tú eres tan campeona como yo. Este es un premio a tu integridad. Y al igual que esta campeona, Dios también quiere compartir su recompensa con todos aquellos que estemos dispuestos a vivir en integridad. Quisiéramos concluir diciendo lo siguiente: la integridad, al igual que cada área de nuestra vida, se construye día a día. Integridad es hablar con la verdad. Integridad es decir, me equivoqué. ¿Por qué me equivoqué? Reconocer nuestros errores, no ocultarlos. Así que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, todas las áreas de nuestra vida llegan a Él y permitirle que Él vaya trabajando. Esta es una de ellas. Esta es una invitación en este momento. Charles Spurgeon decía, Dios todavía tiene muchos hijos imprudentes. Es fácil encontrar uno si miramos en el lugar correcto, es decir, si nos miramos a nosotros mismos a un espejo. Dios quiere perfeccionarnos en su amor, con paciencia, así que creo que es hora de que nos miremos en el espejo y digamos como el salmista, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. ¿Hay alguna área de su vida que necesita en este momento ser transformada? Es una oportunidad de decirle al Señor que venga a tomar control para que podamos ser coherentes con lo que nosotros decimos y cómo actuamos. Oremos. Señor, permítenos tocar tu corazón en este momento. Oramos para que la integridad sea parte de nuestras vidas. Tú nos llamas a vivir en integridad 24/7, los 365 días de la semana. Permítenos, Señor, que cada año, que cada día, que cada semana, que cada instante, que cada momento que nos podamos ver al espejo, podamos decir, Señor, ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos a ser como José. Ayúdanos a tener la capacidad de poner los límites. Ayúdanos a no traspasar esa línea en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a tener dominio propio, a dominar, Señor, nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Como dice tu palabra, más vale el que se controla a sí mismo que el que conquista una ciudad. Señor, hay muchas personas tal vez que están ahorita conectadas y dicen, Señor, he fallado tal vez porque no te he tenido presente, porque no te he buscado y en los momentos de mayor debilidad he cedido. Señor, ayúdanos a vivir con integridad en nuestra casa, en la intimidad de nuestro hogar.
Ayúdanos a vivir con integridad en los secretos donde nadie nos ve. Ayúdanos a vivir integridad en nuestro trabajo, en la calle. Señor, ayúdanos. Perdónanos si hemos fallado. Y que en el nombre de Jesús, así como esta mujer campeona decidió compartir su premio, su trofeo con aquella que decidió vivir en integridad, así tú también, Señor, estás dispuesto a compartir tu corona, tu amor, tu reino, con todos aquellos que nos arrepintamos y tomemos hoy la decisión. Y que si no hemos recibido en nuestro corazón a nuestro Señor Jesús, y si hemos luchado y batallado, Señor, hoy la puerta está abierta. La puerta está abierta para que quienes lo decidan, tú estás dispuesto a darnos la mano para sanarnos, para perdonarnos y para darnos la fuerza que le diste a José para vivir en integridad. Hay mucho que tienes para nosotros, Señor, y hoy, y para nuestras familias, como lo tenías para José. José no se imaginaba lo que tenías para él, así como los que hoy nos miran y están conectados no se imaginan todo lo que tienes para ellos. Si tan solo decidimos vivir en integridad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este momento tan especial donde nos prometes tu amor y tu fidelidad. Amén y amén. Gracias, iglesia. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.